Ahora vamos a pasar a ver lo que es el menú correspondencia. En el menú correspondencia, nosotros nos vamos a encontrar con elementos que nos van a ayudar para el envío de masivas. ¿Qué es esto? Cuando hacemos correspondencia para múltiples personas. Tenemos que en las instituciones trabajamos con invitaciones protocolares donde se envía la misma carta a distintas instituciones. Nosotros tenemos acá una herramienta que nos ayuda a guardar en una base de datos una tabla con destinatarios. Estos destinatarios pueden ser personas, instituciones, y podemos tener los distintos datos que los podemos utilizar como referencias en las mismas notas y en los sobres. ¿Cómo funciona esto? Esto vamos a tener que crear la lista o importar una tabla ya preexistente, ya sea en Word o en Excel, y nos va a cargar los datos por columnas. Después nosotros vamos a elegir qué es lo que vamos a insertar y nos va a insertar algo genérico que nos va a decir línea de saludo y eso se va a reemplazar automáticamente en las diferentes cartas que tengamos. Nosotros vamos a decir, bueno, queremos, según la cantidad de destinatarios que tengamos en esa lista cargada, bueno, tenemos 40, se van a generar 40 cartas, por ejemplo. Y ese nombre, esa dirección va a variar automáticamente según el bloque de que insertemos, ya sea de dirección o de nombre, y va a ir cambiando. Entonces, antes de empezar, vamos a ir por partes, vamos a ver lo que es la parte de sobres y etiquetas. En esta sección tenemos dos opciones que son sobres y etiquetas, y ya sea entrando por una o por otra, nos abre el mismo cuadro de diálogo. Fíjense que acá tenemos para abrir, dependiendo de qué piquemos se va a abrir eso. La parte de sobres nosotros vamos a tener para cargar lo que son las direcciones o incluso los bloques que van a ir variando. Entonces yo pongo, por ejemplo, la dirección a quién le voy a enviar. Le pongo la Gosen de Irigoyen, por ejemplo, la de la municipalidad. La Gosen Irigoyen. Puedo ponerle la altura. Y acá abajo es el remitente. El remitente ya una vez que, fíjense que acá ya me aparece Franco González, coordinación de punto digital. Una vez que yo ya cargué en algún otro momento en Word, yo ya he impreso antes, entonces ya queda guardado el remitente de manera predefinida. Que yo ya, una vez que tengo esto, tengo dos opciones. O lo agrego al documento o lo imprimo directamente. También la otra parte es modificarlo. Yo tengo, antes de hacer esto, de agregarlo, de imprimirlo, tengo que saber cómo va a estar configurado esto. Dónde va a estar la posición, qué tipo de letra, porque puedo variar todo eso. El papel. Nosotros acá cuando picamos se abre este otro cuadro de diálogo donde me dice opciones de sobre y opciones de impresión. Primero nos pregunta el tamaño del sobre. Nosotros tenemos que saber, hay distintos tamaños, cuál es el tamaño con el que vamos a estar trabajando. Por defecto vienen el sobre de tamaño 10 que están en pulgadas. Después tenemos acá la parte de dirección. La parte de dirección es la parte de acá, es este texto, donde tenemos para cambiar la alineación del texto. Nótense, acá abajo va la dirección. Si bien acá está arriba, es la parte de acá abajo. El remitente va acá. Entonces yo voy cambiando de izquierda o desde arriba automáticamente, fíjense cómo venía, voy viendo cómo va a ir variando, cómo lo voy a ir desplazando. Lo mismo tengo para la parte del remitente. El remitente, que es lo de acá arriba, lo puedo ir desplazando hasta cierto punto y lo puedo ir desplazando hacia abajo. Fíjense cómo voy dándole la posición que me parece. Lo puedo dejar, lo dejo en automático, vuelve al lugar, lo dejo en automático nuevamente, vuelve al mismo lugar. Fíjense que si vamos acá a dirección, a la parte de fuente, nos va a dar para cambiar lo que es el tipo de letra. Acá abajo tenemos la muestra de cómo quedaría. Podemos ir viendo cada una de las fuentes, si lo quiero normal, cursiva, poner todas en mayúsculas, todos los efectos que les puedo dar, estilos de colores, de subrayado, puedo ir cambiando. Lo mismo funciona para el remitente. Puedo ir dando play
y me va a ir dejando. Una vez que le dé a aceptar, vamos a ver que ya acá se puede ver una vista previa de cómo quedaría la letra y la dirección. La otra sección que tenemos acá en opciones son las opciones de impresión. Acá es importante, ¿por qué? Porque nos va a decir cómo va el papel para que después sepa cómo imprimir, de qué lado el remitente, de qué lado la dirección. Y es mucho más importante conocer nuestra impresora, ya que todas las impresoras varían y tienen distintas maneras de insertar los sobres, ¿no? Fíjense cómo de acá me dice de forma horizontal, hacia un costado, en el medio, del otro costado, en forma vertical. Por defecto en la que tenemos en la impresora que tenemos acá configurada, es de esta manera. Ahora, si ustedes no saben cómo viene en su impresora, cómo van los sobres, porque eso nosotros tenemos que ajustarlo. Hay una serie de palancas que vienen dentro que nos permite ajustar que no se nos muevan el sobre. En la impresora, en la bandeja de entrada del papel, siempre aparece un dibujito de cómo van las hojas y cómo van los sobres. Hay que prestar atención, ahí va a haber un dibujo grabado de cómo va el sobre y dónde colocarlo y cómo acomodarlo con eso. Una vez que ya lo tenemos de dónde va, hay que ajustarlo, hay que usar esas palanquitas de plástico que vienen. Entonces eso va a hacer que no se nos muevan los sobres y tenemos que imprimir una pila de sobres, ¿no? Acá abajo también nos aparece lo que es, si lo va a ir boca arriba o boca abajo, cómo va a ir colocado el sobre, porque dependiendo de la impresora va a imprimir de un lado o del otro, y si lo giro en el sentido del reloj, cómo va a ir el sobre, va a ir acomodado. Una vez que ya tengo eso configurado, le doy a aceptar, y acá nuevamente volvemos, tenemos dos opciones, o lo imprimimos directamente o lo agregamos al documento. Si lo agregamos al documento, y acomodo acá lo que es el zoom, yo ya acá tengo un documento, un texto guardado para ahora para el ejemplo de la carta. Fíjense que podemos tener el sobre y la carta. Acá ahora vamos a agregar los destinatarios, todos los elementos. Podemos tener todo junto. Entonces después cuando vayamos a imprimir, nos va a imprimir, supongamos que tenemos 40 destinatarios, los 40 destinatarios con los 40 bloques de direcciones y las 40 cartas de una. Así como funciona la parte de sobres. Bien, entonces lo siguiente que tenemos es la parte de iniciar la combinación de correspondencia. El primer botón nos dice qué tipo de elemento vamos a manejar, si son cartas, mensajes de correo electrónico, sobre. Si doy sobre me da para configurar, si le doy en el botón de mensaje de correo electrónico me lleva y me hace la vista como un correo electrónico justamente. Lo dejamos en carta. Después, por último, esto nos va a servir, les va a servir como guía. Es el paso a paso por el asistente de iniciar correspondencia. Lo que hace este asistente es hacer este mismo recorrido de acá de los botones, seleccionando los destinatarios, editando la lista de destinatarios, insertando los campos que querramos, teniendo una vista previa de cada una de las cartas, finalizando el documento, combinando, probando las cartas que tenga. Es un paso a paso de cada uno de todos estos elementos. Si nosotros abrimos acá, el asistente nos va a ir dando, bueno, el anterior me dice inicia el documento, es bastante obvio, ¿no? Paso de 3 de 6, comienza ahí. Siguiente, escriba la carta, que ya lo tenemos hecho acá abajo. Pero en este momento me dice qué es lo primero que tengo que hacer. Primero, usar una lista de destinatarios. Acá me da tres opciones. Usar una lista existente, seleccionar una lista de contactos que tengamos en Outlook. Recordemos que si tenemos la sesión iniciada, tenemos vinculado a la cuenta de Outlook. O escribir una lista nueva. Es lo mismo que es lo que aparece desde este botón de acá. Este otro me permite editar lo que carguemos, ya sea una existente o crear una nueva. Entonces, primero vamos a ver, por ejemplo, si vamos a crear una lista nueva. No tenemos nada creado, no tenemos ninguna planilla. Vamos a crear una lista nueva. Elegimos esta opción de acá. Cuando elegimos esta opción, nos va a dar acá para crear, o si elegimos desde acá, que es lo mismo, nos va a dar para crear y nos va a aparecer este cuadro de diálogo. Acá, por defecto, vienen todas estas columnas. Vamos a ensancharlo para que se vea.
Todas estas columnas son campos a completar, donde uno puede moverlas según lo que uno quiera tener. Bueno, yo quiero priorizar por apellidos y después de nombre, entonces nosotros vamos a ir modificándolas, personalizando las columnas. Podemos quitarlas, aquellas que no nos sirvan, por ejemplo, país o región. Yo digo, bueno, un campo de dirección 2. Todo eso es modificable. ¿Cómo hago para modificar eso? Voy acá donde dice personalizar columna. Tenemos estos 4 botones. Agregar una nueva entrada, eliminar entrada, buscar un resultado o personalizar la columna. Entonces vamos a hacer esto primero para que nos queden menos campos. Estos son los que vienen por defecto. Se abre esta nueva ventanita donde me dice agregar o quitar apellido, nombre. Acá me deja subir, yo digo, bueno, quiero que apellidos sea prioritario sobre nombre. Entonces le pongo subir y me va a aparecer después en este lado. Nombre de la organización a la cual trabaja. Bueno, yo digo, no va a haber nombre de la organización. Le pongo eliminar, me tira el cuadro, me dice que confirme, le digo que sí. Campo de dirección 2, no, una sola dirección. Ciudad, provincia, digo, bueno, no, provincia no. Código postal, esto está bueno porque si tenemos una carta vamos a necesitar el código postal de esa persona. País o región. Teléfono privado, teléfono del trabajo. Puedo cambiarle el nombre, digo, bueno, teléfono privado, vamos a poner, entonces le vamos a cambiar el nombre, vamos a decir, no, teléfono celular. Y acá le ponemos teléfono del trabajo, teléfono fijo, de línea. Lo modificamos, dirección de correo electrónico. Entonces, una vez que le damos ahí a aceptar, vamos a ver que las columnas se minimizaron. Así también puedo agregar más. Digo, entonces, acá me faltaría un identificador. Un identificador es un dato que no se repite en ninguno. Vamos a agregar, vamos a personalizar la columna, vamos a agregar y vamos a agregar DNI. Ese es nuestro identificador único. Podemos tener el mismo nombre, pero distintos DNI. Entonces, fíjense que según donde esté parado, me lo va a agregar. Lo dejamos ahí, me parece prioritario ante todo. Entonces lo podemos subir. El tratamiento es señor, señora, doctor, doctora, profesor. Tenemos según el título, ese va a ser el tratamiento. Tenemos DNI. Entonces, ¿cómo hacemos para agregar una nueva entrada? Empezamos simplemente a completar y vamos picando o vamos saltando con la tecla tabulador de celda en celda. Entonces, comienzo a completar. DNI 35 000 111, tratamiento, señor, apellidos, Pérez, Juan, campo de dirección, Lagosen, 123, ciudad Basavilbaso, código postal 3170, teléfono celular, vamos a poner acá 3445, 40 40 40, teléfono de línea no posee, podemos poner un guión o dejarlo vacío, y dirección de correo electrónico jperez123@outlook.com. Le damos enter y ya nos queda agregada la entrada. ¿Cómo hago para seguir agregando? Directamente voy a la nueva entrada y me va a seguir agregando cada vez que quiera agregar uno nuevo, le voy dando nuevas entradas. Fíjense que esta entrada, bueno, quedó vacía. Quiero borrarla. Una vez que tengo marcada, le doy eliminar entrada y me va a dejar eliminado el elemento. ¿Cómo hago el buscar? El buscar, cuando yo entro acá, me va a decir buscar por todos los campos o un campo en específico. Digo, bueno, aquellos que tengan apellido, buscar Pérez y me van a saltar los resultados de todos aquellos Pérez que tenga en el listado. Y me va a quedar resaltado. Así es como funciona lo que es el buscar. Si digo en todos los campos, va a buscar todo lo que aparezca Pérez, que puede aparecer el email, por ejemplo, o la calle Maestro Pérez, y va a salir todo lo que contenga Pérez, ya sea en cualquiera de los datos. Así es como funciona el buscar. Ahora bien, vamos a ver cómo importar una lista de destinatarios ya preexistentes. Por cierto, una vez que uno le da a aceptar, nos da la opción de guardar esta lista en este formato
listas de direcciones de Microsoft Office. ¿Para qué? Para poder utilizarla más adelante en otro documento o transportarla a otra computadora y poder utilizarla. Nosotros elegimos dónde queremos guardarla y le ponemos lista de contactos y ya nos quedaría guardada en esa dirección. Así es como funciona lo de crear una nueva lista. Entonces, ahora, para poder utilizar una lista existente tenemos dos opciones. O seleccionamos una lista de contactos de Outlook o escribimos una lista nueva. Dependiendo de la casilla, si tenemos contactos agendados, cuando vamos a seleccionar una lista de contactos de Outlook, acá me dice elegir de la carpeta de contactos o editar la lista de destinatarios. Pico en la primera, me dice de qué perfil, de Outlook, si tuviera más perfiles. Le doy en opciones, me aparece si quiero que sea el perfil predeterminado, solicitar un nuevo perfil, le doy a aceptar y me va a aparecer ahora, demora un cachito, esto es normal, no se preocupen porque esto va a hacer una conexión por internet. Me va a aparecer ahora la lista de contactos que tengo en la casilla de Outlook. Fíjense que acá ya me la cargó y me dice que es la lista de dónde quiero importar. En el caso de que tenga más direcciones me va a decir cuánto tengo en la cuenta, tengo 20 contactos y me va a dar. Una vez que acá me cargó la lista, me dice el origen de los datos, contacto, qué es los datos que yo tengo guardados. Yo acá tengo, por ejemplo, la lista de Outlook. Cuando uno agrega un contacto te da un montón de opciones para guardar. En este caso, fíjense que ya me vienen todas estas columnas y según los datos que yo tenga guardados, por ejemplo, tengo algunos que tengo con correos electrónicos, otros que son, por ejemplo, acá de las escuelas, donde tengo solamente el número telefónico. Entonces, dependiendo de lo que tenga, van a ser los campos que van a estar ahí. Entonces, acá tengo algunos por correo y tengo todo lo que es ahí. Si yo quiero, una vez que lo inserté, editar la lista de destinatarios, puedo editarlo desde acá, recordemos, o editarlo desde acá. Entonces, así como yo tengo un origen de datos, puedo tener varios orígenes de datos, puedo seguir importando de otras casillas. Acá también tengo la opción de ordenar, si quiero ordenar, por qué campo lo voy a ordenar, dependiendo de lo que tengo, puedo ir filtrándolos por campo, por ejemplo, por primer nombre, los que sean igual a Pérez, me va a mostrar solamente los que sean igual a Pérez. Un segundo filtro, los que sean Pérez Juan o que el título sea doctor, entonces me va a mostrar todos los Pérez que sean doctor. Acá me va a buscar si hay duplicados automáticamente. Si hay algún duplicado que ve que tenemos los datos parecidos, similares cargados, me va a tirar ahí, me va a dejar elegir con cuál me quiero quedar. Y si quiero buscar alguno en específico, es como lo veíamos antes, para buscar. Ahí, nosotros, bueno, la última opción es validar las direcciones, que se requiere un software adicional que no está disponible en esta región. Entonces, directamente lo pasamos por alto. Le damos que no, le damos a aceptar y ahí me queda la lista cargada de contactos de Outlook. Entonces, lo siguiente que podemos hacer es usar una lista existente de contactos, como ya mencioné anteriormente, que esté guardada en una tabla de Word o en una tabla de Excel. Entonces, me dice utilizar una lista existente, me dice acá si yo quiero seleccionar una nueva lista diferente, esto es en el asistente, si no selecciono desde acá, elijo una lista existente y acá me va a dar la dirección de cuál es la que yo quiero cargar. Yo tengo dos listas cargadas, tengo dos hechas. Volvamos para atrás, voy a cerrar el cuadro de diálogo para mostrar. Tengo una tabla, menú de alumnos tabla, lo guardé este archivo, que es donde tengo esta tablita con DNI, apellido, nombre, teléfono, correo electrónico de dirección. Esta es una tabla en Word con esa cantidad de columnas. Así también tengo una tabla en Excel, donde en la otra está con estilo tabla, esta ni siquiera tiene estilo tabla. Nosotros después, cuando veamos la parte de Excel, podemos ver cómo vamos a poder darle formatos de tabla, así como tenemos en Word. Automáticamente, cuando carguemos los datos, me va a reconocer los encabezados, y fíjense que acá tenemos todos los datos. Entonces nosotros podemos elegir, ya sea algo en Excel o sea algo en Word. Volvemos acá y vamos a seleccionar destinatarios. Entonces buscamos acá una lista existente, como ya mostramos, se abre el cuadro, voy a buscar la lista que mostré recién de alumnos, le doy a abrir y me va a mostrar
que tengo para acá para cargar. Me dice, le doy a aceptar directamente qué es lo que quiero cargar. Acá me dice si la primera fila de datos contiene los encabezados. Esto es importante tenerlo activo en el caso de que tengamos, como vimos ahí, los encabezados en la primera fila. De lo contrario, si somos conscientes de que no lo hay, lo tenemos que destildar y le damos a aceptar. Cuando le damos a aceptar va a parecer como que no pasó nada, pero en realidad ya está. Es como lo de Outlook. Volvemos a editar las listas de destinatarios. Fíjense que en este caso tengo todo lo que tenía en Excel, lo tengo cargado y tengo para las mismas opciones ordenar, filtrar, buscar los duplicados. Si hay algún duplicado me lo va a reconocer automáticamente. Me va a dar para elegir y cuál quiero mantener y cuál quiero eliminar. Y me aparecen todas las columnas que voy a poder utilizar después, que es el paso siguiente que vamos a ver. Entonces, el siguiente paso sería en el asistente escribir la carta, es decir, el cuerpo de la carta, escribir acá, para después pasar a insertar los bloques. Esto, como lo mencionaba, es dinámico, me va a ir variando según el destinatario. Estos bloques los puedo insertar desde acá de los botones, o en este caso que estoy con el asistente abierto, desde acá. Lo que tengo que hacer es pararme donde quiero insertar el bloque de dirección. Por ejemplo, acá yo ya tengo el sobre. Vamos a borrar para que sea dinámico. Vamos a ponerle el bloque de dirección acá. Entonces ahí me va a decir qué es lo que quiero insertar. Inserto el nombre. En este caso yo dije que quiero direcciones. Por defecto me da para elegir el nombre también. En este caso solamente vamos a insertar la dirección. Fíjense que acá me aparece la ciudad, insertar incluso la dirección postal si es que está cargada. Y acá corregir problemas me permite agregar aquellos campos que no estén. Por ejemplo, nosotros tenemos cargado la dirección, tenemos cargado la altura, la calle. Entonces vamos acá a asignar campos para asignar aquellos que no coincidan, que no estén cargados. Tenemos acá dirección 1, dice no coincide. Cuando yo pico en no coincide, me da para asignar el campo de esa tabla, que sí tengo acá la parte de dirección. Ciudad sí me lo reconoció. Código postal, por ejemplo, no lo tengo cargado. Identificador único podríamos poner acá como el DNI. Esto me va a quedar para el resto de los bloques que utilicemos después. Nombre me queda, apellido ya está, puesto no hay, teléfono en el trabajo tenemos teléfono, dirección de correo electrónico, por ejemplo, no coincide, que sí lo tenemos. Estos serían más o menos los que hay. Fíjense todas las direcciones que hay para tener. Le damos a aceptar. Nos dice que si se asigna un identificador 1, los datos se almacenarán. Nos tira un cuadro de diálogo si queremos asignarle a ese identificador único. Le damos que sí, porque es el DNI un identificador único. Se van a asignar cada uno. No tiene que haber duplicados. Lógicamente, si no tenemos errores, si no tenemos duplicados, tiene que haber un único DNI para cada uno. Ahora, según como tengamos la lista, acá vamos a ver que ya me queda Estrada de Basavilbaso. Si en la tabla tenemos errores, por ejemplo, ahí me aparecía solamente en la dirección Estrada, no me aparecía una altura. Nos va a reflejar tal cual hayamos completado la tabla. Fíjense, acá yo había tipeado cualquier cosa, en este no había nada, acá no hay nada. Según lo preciso que tengamos, acá voy a hacer un recorrido por todas. San Martín, Podestá, Pérez 123, Neira 675. Estas también. Acá se mantienen. Hay que tener cuidado de cómo tenemos los datos cargados en la tabla para que sean. Son 21 contactos que tenía destinatarios. Acá voy haciendo un recorrido, una vista previa de cómo están. Para eso tenemos la parte de editar. Nosotros vemos que hay errores. Cuando hacemos en la vista previa, vamos a ir a esos resultados y los vamos a ir a editar. Entonces le damos a aceptar y me queda bloque de dirección insertado. Acá esto ya lo podemos borrar y me va a quedar. En cada uno de los sobres, después esto va a ir variando según el destinatario. Entonces, como mencionaba, vamos a la lista de destinatario. Si queremos corregir estos errores, podemos hacerlo desde acá o por fuera y volver a cargarla. Si queremos hacerlo desde acá, fíjense que si hacemos doble clic no nos deja. Yo quiero agarrar y poner la correcta que va. Tengo que marcar acá la tabla y ahí se me aparece edición. Cuando me deja la edición, ahí sí me deja
agregar nuevas entradas o modificar aquellas que estén mal. Voy a ver aquellas que tengan la dirección o la dirección de correo inválida. Acá tengo todo. Esta es la segunda. Entonces acá yo pongo, bueno, Ramírez 75. Estrada, me faltaba la altura. Le pongo la altura, 56. Voy a ir buscando los datos y en lo que pueda le voy a ir agregando los datos. Voy a ir corrigiendo todos estos. Y digo, entonces, así voy dándole 5, 4, 6. Y voy a ir editando, me dice desea actualizar la tabla. Y cuando yo vaya a ver la parte de la bloque de direcciones, a editarlo, me va a quedar actualizado. Entonces, esos son los bloques de direcciones. También tengo, por ejemplo, la línea de saludo. La línea de saludo me dice cómo quiero saludar a la persona. Querido, queridísimo, estimado, ponerle ninguno directamente. ¿Cómo va? Si tiene tratamiento, señor, señora. Si tiene lo que es un sobrenombre, se puede cargar. Javi, Saavedra, según el tratamiento. Por lo general vamos a hacer señor o señor Javier Saavedra, todo lo que tengan los datos. El separador, si va a ser un 2 puntos o quiero hacer que sea punto y coma. Aquellos que no tengan destinatarios válidos, a quien corresponda, estimado señor, que no tengamos en la tabla cargado el nombre y el apellido, por ejemplo. Y acá me va a aparecer directamente cómo es el ejemplo de cada uno. Entonces, si no tengo un nombre cargado, me va a aparecer a quien corresponde. Si voy acá a la parte de asignar campos, ya esto ya hicimos previamente y nos queda guardado como lo mencionaba anteriormente. Ya no necesitamos hacerlo. Entonces le damos a aceptar, me queda la línea de saludo a quién va a corresponder. Si le pongo estimado, me va a quedar delante estimado la persona. Después tengo la parte de franqueo electrónico, que es el software que le mencionaba, que en esta región no está disponible, debe ser por una cuestión de idiomas. Y si quiero insertar más elementos, también me deja insertar más elementos. Es decir, puedo insertar DNI, edad, fecha. Digo, bueno, quiero insertar DNI. Entonces le doy a insertar DNI y desde acá me va a aparecer no solamente el nombre, estimado, la persona y el DNI. Y también puedo agregarle lo que yo crea necesario. Correo electrónico, insertar y me lo va a ir agregando todos los campos. Después yo puedo ir dándole enter, los puedo ir acomodando donde crea conveniente. Entonces, desde acá, una vez que nos queda lo siguiente. Vamos a la vista previa de las cartas, que sería entrar acá, en la vista previa de los resultados. En la vista previa de la carta, si pasamos al siguiente, podemos hacerlo desde acá, o desde ahí, como dije, nos va a mostrar cómo quedaría cada una de las cartas. Vamos a ver que tenemos una sola. Incluso acá, cómo aparece el sobre. Podemos ir pasando desde acá, haciendo un recorrido de todas las cartas. Fíjense, acá aparecen los DNI, las direcciones, números de teléfono, lo que sea que hayamos insertado. Acá insertamos DNI y correos electrónicos. Entonces vamos a ir viendo de todos los destinatarios, corroborando de que esté todo bien ingresado. Entonces acá también puedo buscar, ya sabemos cuál es el destinatario, entonces vamos a buscar Pablo, que habíamos visto, en todos los campos. En este campo, en específico dijimos por nombre, buscamos y nos dice si hay algún Pablo, lo va a reconocer, ahí busquen apellido, no hay ninguno, el nombre, me va a ir directamente a Pablo y si hay algún otro Pablo, me lo va a tirar. Entonces, una vez que terminamos de comprobar todas las cartas, haciendo la vista previa, pasamos al siguiente paso, que es la parte de finalizar y combinar la correspondencia, que desde el asistente lo hacemos desde acá. Teníamos la vista previa, ¿no es cierto? Pasamos al último paso, que es completar la combinación. Desde acá me da dos opciones. O imprimir directamente o editar las cartas individuales. ¿Para qué me sirve esto de editar las cartas individuales? Supongamos que hay algún par de destinatarios que nosotros queremos agregar una línea más de texto. En ese caso, ahí sí voy a editar las cartas individuales, me va a decir de cuáles quiero o de algunos en específico desde una página de un registro en específico. Desde el registro 5 en adelante le pongo todos y lo que va a hacer es abrirme un nuevo documento donde voy a ver todas las cartas que tengo. Acá me va a salir, fíjense, esto es una vista general de los 21 sobres, si mal no recuerdo eran 21 destinatarios, con
las 21 cartas. Entonces, desde acá, yo digo, bueno, no, acá a lo que era, supongamos, ¿no? A Juan Pérez, querido Juan Pérez, porque este es especial, y edito esa antes de pasar a imprimir, y desde acá mismo ya puedo pasar archivo, imprimir, me va a dar para imprimir el documento. Entonces, así es como puedo editar las cartas individuales. Si no, la otra opción que tenía era para ir a imprimir directamente y me dice qué quiero imprimir, si quiero imprimir todos los documentos o el registro actual o desde qué registro le doy a aceptar. Me va a abrir las opciones de impresión y desde acá yo voy a configurar lo que son la cantidad de páginas, el número de copia, todo lo que vamos a ver después especificando lo que es la parte de impresión. Ahí le doy a aceptar y me va a tirar si tengo conectada la impresora. En el caso de que esté conectada me va a decir listo para imprimir y va a empezar con el proceso de impresión. Así es como funciona la parte de la correspondencia, la parte del envío de misiva. Tenemos todo esto de acá que nos va a ayudar desde crear un sobre a crear una lista de destinatarios e insertar los campos móviles que según la carta donde estemos estos van a ir variando y también editar cada una de esas cartas. Haciendo una simple carta puedo enviarla a 40 personas distintas sin tener que yo ir manualmente agregando y modificando las líneas de lo que es el saludo, de los datos. Si yo trabajo en una empresa, en una institución donde siempre se le manda a los mismos destinatarios, una vez que tengo esa lista cargada, me olvido de tener que andar editando cada una, cual sea que fuera el motivo de la invitación de la carta. Así es como funciona el menú correspondencia.